Estados Unidos es conocido por ser una de las potencias más grandes del mundo. Sin embargo, detrás de su imagen de defensores de la libertad y la democracia, se esconden algunos de los crímenes más atroces de la historia. Hola, yo soy Yuri y esto es el Top 7 de las atrocidades más aberrantes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo un experimento en Tuskegee, Alabama. Su objetivo declarado: estudiar la progresión de la sífilis en hombres afroamericanos pobres. Pero hay un detalle aterrador: nunca se les informó que tenían la enfermedad y, peor aún, incluso cuando existía la cura, no se les ofreció. Los médicos le dijeron a estos hombres que estaban recibiendo un tratamiento para mala sangre, un término muy vago. Pero en realidad solo los observaban mientras la enfermedad destruía sus cuerpos. Muchos murieron, otros quedaron ciegos o con problemas neurológicos severos. Y todo en nombre de la ciencia. En 1947 se descubrió que la penicilina podía curar la sífilis de estos hombres, pero jamás fueron tratados más que con placebos. Los doctores los dejaron sufrir y morir lentamente solo para seguir con el experimento. Durante 40 años este experimento continuó en secreto hasta que en 1972 un informante lo reveló a la prensa. La indignación pública fue inmediata. Finalmente se puso fin al estudio y las víctimas recibieron compensaciones. Pero ¿cómo pudo permitirse algo así por tanto tiempo? Cuando el experimento salió a la luz pública, el Dr. John Heller, conocido por haber sido el asistente a cargo de las operaciones médicas, defendió a capa y espada la ética médica del estudio, afirmando lo siguiente: la situación de esos hombres no justifica el debate ético. Ellos eran sujetos, no pacientes. Eran material clínico, no personas enfermas. Es decir, que no los veía como seres humanos. Y no es de extrañar, ya que este personaje venía de una familia veterana de la Confederación de los Estados Unidos. Es decir, de los que están a favor de la esclavitud y la supremacía racial. Este es el claro ejemplo de cómo las minorías han sido tratadas como material de prueba en Estados Unidos. Y lo peor es que a la fecha la visión de estas personas aberrantes sigue viva. Estados Unidos tiene un historial sangriento en contra de los pueblos indígenas y, bueno, ante cualquier minoría. Pero en el corazón de las vastas praderas de Dakota del Sur ocurrió uno de los capítulos más sangrientos y vergonzosos de la historia de los Estados Unidos: la masacre de Wounded Knee. El 29 de diciembre de 1980, el ejército estadounidense cometió una atrocidad que dejó una mancha imborrable en la historia de los pueblos indígenas. Todo comenzó cuando los nativos Lakota, que ya habían sido desplazados de sus tierras, realizaron una ceremonia espiritual llamada Danza de los Espíritus, un movimiento espiritual que prometía la renovación de la tierra y el regreso de los búfalos. Esta danza consistía en rezar y moverse en círculo, y se decía que traería la paz y expulsaría a los colonos blancos. Claramente actitudes ultraviolentas y peligrosas que el gobierno de Estados Unidos usó como excusa para enviar tropas y acabar con la gran amenaza de la ceremonia pacífica. El 29 de diciembre de 1980, el 7º Regimiento de Caballería del Ejército rodeó a un grupo de más de 300 lakotas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, cerca de Wounded Knee Creek. Los soldados exigieron a los lakotas que entregaran sus armas. Durante el proceso, un disparo accidental desencadenó el caos. Los soldados armados con rifles y cañones Hotchkiss abrieron fuego indiscriminadamente. Los lakotas, en su mayoría desarmados, intentaron huir, pero fueron masacrados sin piedad. Cuando el humo se disipó, más de 250 lakotas yacían muertos, incluyendo mujeres y niños. Algunos historiadores estiman que el número real podría ser mayor. Los cuerpos fueron dejados en el suelo, cubiertos por la nieve, como un macabro recordatorio de la brutalidad del gobierno. Lo más repugnante de todo es que los soldados responsables recibieron 20 medallas de honor como si hubieran hecho algo heroico, y al día de hoy los pueblos indígenas siguen exigiendo que Estados Unidos revoque las medallas de honor de esos soldados. Esta masacre es una prueba más de cómo el gobierno de Estados Unidos ha intentado borrar del mapa a los pueblos originarios, sin importar el costo humano. Imagina un mundo donde el gobierno se siente con la total libertad de hacer de sus ciudadanos lo que se le antoje, experimentar en secreto usando drogas, tortura y técnicas de control mental. No es ciencia ficción, es MK Ultra.
uno de los programas más oscuros y polémicos de la historia de los Estados Unidos. MKUltra fue un programa secreto de la CIA que se llevó a cabo entre las décadas de 1950 y 1960, durante la Guerra Fría. Su objetivo era investigar técnicas de control mental y manipulación del comportamiento humano. La CIA quería descubrir cómo quebrar la mente de las personas, reprogramarla y usarla como arma. Para lograrlo, recurrieron a métodos extremos: drogas psicodélicas, hipnosis, electroshocks y privación sensorial. Pero lo más escalofriante es que muchos de estos experimentos se realizaron en personas sin su consentimiento. Uno de los métodos más usados fue el LSD, una droga alucinógena que la CIA administraba a personas sin que lo supieran. Uno de los casos más famosos es el de Frank Olson. Fue drogado con LSD sin su consentimiento y días después murió al caer de una ventana de un hotel. En Canadá, el psiquiatra Donald, voy a pronunciar mal esto, Ewen Cameron, financiado por la CIA, realizó horribles experimentos en pacientes con problemas mentales. Usó electroshocks y drogas para borrar sus mentes y reprogramarlas, dejando a muchos con daños cerebrales permanentes. En 1973, cuando el escándalo comenzaba a salir a la luz, la CIA ordenó la destrucción de la mayoría de los documentos relacionados con MKUltra. Esto dificultó la investigación y dejó muchas preguntas sin respuesta, lo que ha llevado a teorías de que los experimentos podrían haber sido aún más horribles de lo que se sabe. Sin embargo, gracias a las audiencias Church en 1975, parte de la verdad salió a la luz. Se reveló que la CIA había gastado millones de dólares en experimentos inhumanos, violando los derechos humanos y las leyes internacionales. MKUltra es un recordatorio escalofriante de los peligros del secretismo gubernamental. Aunque el programa terminó en la década de los 70, su legado sigue vivo. Muchas víctimas nunca recibieron justicia y los experimentos dejaron cicatrices profundas en quienes sobrevivieron. El 5 de febrero del 2003, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU lo que llamó pruebas irrefutables de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Powell mostró imágenes satelitales y testimonios que, según él, mostraban que el régimen de Saddam Hussein estaba desarrollando armas químicas y biológicas. Estas afirmaciones fueron la justificación principal para la invasión. Sin embargo, después de la guerra, se descubrió que estas pruebas eran falsas. No se encontraron armas de destrucción masiva en Irak. La inteligencia había sido manipulada para justificar una guerra que muchos consideraron innecesaria y basada en mentiras. Entonces, si no había armas de destrucción masiva, ¿por qué Estados Unidos invadió Irak? Muchos analistas señalan que el petróleo fue un factor clave. Irak tiene una de las reservas de crudo más grandes del mundo y controlar este recurso era y es estratégico para Estados Unidos. Muchos dicen que el atentado de las Torres Gemelas fue igualmente planeado por el gobierno de Estados Unidos para justificar una falsa narrativa de una guerra necesaria en Medio Oriente. El 20 de marzo del 2003 comenzó la invasión. En cuestión de semanas, Bagdad cayó y Saddam Hussein fue derrocado. Pero lo que siguió fue un caos sin precedentes. La guerra dejó un saldo de más de 200.000 civiles muertos, según estimaciones conservadoras. Lo más indignante de esta guerra es que se basó en mentiras. No hubo armas de destrucción masiva ni vínculos comprobados entre Saddam Hussein y los eventos del 11 de septiembre. Sin embargo, Estados Unidos gastó billones de dólares en una guerra que también costó la vida de más de 4.500 soldados estadounidenses y dejó a miles con heridas físicas y psicológicas. Ciudades enteras fueron destruidas y millones de personas quedaron desplazadas. La invasión destruyó la infraestructura de Irak, dejando a millones sin acceso a servicios básicos como agua, electricidad y atención médica. La guerra también desestabilizó toda la región, generando conflictos que siguen afectando al día de hoy. ¿Podemos ver un poco el paralelismo con el presente? A principios del siglo XX, el distrito de Greenwood, en Tulsa, Oklahoma, era conocido como Black Wall Street. Era un símbolo de éxito y prosperidad para la comunidad afroamericana, con más de 10.000 residentes. Greenwood contaba con negocios prósperos como tiendas, restaurantes, cines, hospitales y escuelas. Figuras como O.W. Gurley, un empresario que compró tierras y las vendió a otros afroamericanos, y J.B. Stratford, dueño de un lujoso hotel, eran líderes de esta comunidad vibrante. Greenwood era un refugio en una época de segregación
segregación racial y violencia, un lugar donde los afroamericanos podían prosperar a pesar de las leyes Jim Crow. El 30 de mayo de 1921, un joven afroamericano de 19 años llamado Dick Rowland entró en un ascensor en el edificio Drexel. La operadora del ascensor, una mujer blanca llamada Sarah Page, gritó. Aunque nunca quedó claro qué sucedió exactamente, Rowland fue acusado de agredirla. Al día siguiente, el periódico sensacionalista Tulsa Tribune publicó un artículo inflamatorio titulado "Nab Negro for Attacking Girl in Elevator", incitando al linchamiento de Rowland. La noticia desató la ira de una multitud blanca ya racista que se congregó frente al juzgado donde Rowland estaba detenido. En la madrugada del 1 de junio de 1921, una turba blanca armada invadió Greenwood. No solo quemaron y saquearon negocios y hogares, sino que incluso usaron aviones privados para lanzar bombas incendiarias sobre el distrito entero. Más de 35 cuadras de Greenwood fueron reducidas a cenizas. Los residentes fueron atacados, asesinados y obligados a huir. Se estima que entre 150 y 300 personas murieron, aunque el número real podría ser mayor. Miles quedaron sin hogar. Los sobrevivientes fueron llevados a campos de internamiento donde permanecieron durante días bajo custodia armada. La comunidad más próspera de afroamericanos en Estados Unidos fue destruida en menos de 24 horas. Después de la masacre, las autoridades intentaron borrar lo sucedido, como siempre. Los periódicos locales eliminaron artículos sobre el evento y los funcionarios culparon a la comunidad afroamericana por la violencia. Nadie fue llevado ante la justicia por los crímenes cometidos. De hecho, las compañías de seguros se negaron a pagar las reclamaciones de los residentes de Greenwood, alegando que los disturbios no estaban cubiertos en sus pólizas. Los sobrevivientes y sus descendientes han luchado durante décadas por el reconocimiento y la reparación de este crimen. Aunque en 2020 se cumplieron 99 años de la masacre, la justicia sigue siendo esquiva. En la mañana del 16 de marzo de 1968, en una pequeña aldea de Vietnam llamada My Lai, ocurrió uno de los actos más brutales y vergonzosos de la historia militar estadounidense moderna. Soldados estadounidenses asesinaron a más de 500 civiles desarmados, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Esto no fue un accidente de guerra ni un daño colateral, fue una masacre sistemática, un crimen de guerra que dejó una mancha imborrable en la historia de los Estados Unidos. La Guerra de Vietnam fue un conflicto brutal que enfrentó a las fuerzas de Vietnam del Norte, apoyadas por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, respaldada por Estados Unidos. El 16 de marzo de 1968, el Escuadrón 1 de la compañía Charlie, liderado por el teniente William Calley, entró en la aldea de My Lai. Los soldados creían que allí se escondían combatientes del Vietcong, pero lo que encontraron fueron civiles desarmados, mujeres, niños, ancianos. Lo que siguió fue una carnicería. Los soldados comenzaron a disparar indiscriminadamente. Familias enteras fueron masacradas, mujeres y niñas violadas antes de ser asesinadas. Los bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres y ejecutados. Las casas fueron incendiadas, los animales sacrificados. My Lai fue arrasada. Uno de los soldados, Hugh Thompson, un piloto de helicóptero, fue testigo de la masacre y decidió actuar. Aterrizó su helicóptero entre los soldados y los civiles, amenazando con disparar a sus propios compañeros si no detenía la matanza. Gracias a él, algunas vidas fueron salvadas, pero para cientos de personas ya era demasiado tarde. Después de la masacre, el ejército estadounidense intentó, obviamente, encubrir lo sucedido, pero la verdad salió a la luz gracias a periodistas valientes y soldados que decidieron hablar. En 1969, el mundo supo la verdad sobre My Lai. Sin embargo, la justicia fue una farsa. De los 26 soldados acusados, solo uno, el teniente William Calley, fue condenado. Y aunque fue sentenciado a cadena perpetua, solo cumplió 3 años y medio bajo arresto domiciliario. El resto fue absuelto o nunca enfrentó cargos. La masacre de My Lai es un recordatorio escalofriante de los horrores de la guerra y cómo la deshumanización puede llevar a actos de barbarie. Esta es la historia de una de las peores crisis de salud pública en la historia moderna. Una epidemia que ha cobrado cientos de miles de vidas, destrozado familias y dejando un rastro de destrucción en países como en Estados Unidos y México.
Pero esto no fue un accidente, fue causado por la codicia, la negligencia y el encubrimiento. Todo comenzó en los años 90. Grandes compañías farmacéuticas como Purdue Pharma lanzaron una campaña agresiva para convencer a médicos y pacientes de que los opioides como Oxycontin eran la solución perfecta para los dolores crónicos. Seguros y no adictivos, decían, pero era mentira. Estudios pagados por estas empresas minimizaron los riesgos, mientras que médicos recibían incentivos para recetar más y más pastillas. El resultado fue devastador. Millones de personas se volvieron adictas, familias enteras destruidas y las farmacéuticas se llenaron los bolsillos. Pero esto no habría sido posible sin la complicidad del gobierno. La FDA, la agencia encargada de proteger la salud, aprobó estos medicamentos sin estudios suficientes y cuando las señales de alarma comenzaron a sonar, las ignoraron. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios tenían y tienen vínculos con las industrias farmacéuticas. Empresas como McKesson, Cardinal Health inundaron comunidades con pastillas, incluso en pueblos pequeños donde el abuso era evidente. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo, pero el dinero es siempre más importante que salvar vidas. Cuando las restricciones de los opioides recetados llegaron, ya era demasiado tarde. Millones de adictos recurrieron a la heroína y al fentanilo. El fentanilo, una sustancia 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en el asesino silencioso. Solo en el 2021, más de 70,000 personas murieron por sobredosis de opioides en Estados Unidos. Y en México, la violencia relacionada con el narcotráfico sigue cobrando vidas inocentes. Todo comienza con la demanda. Cocaína, heroína, metanfetaminas. Esta demanda insaciable genera miles de millones de dólares. Y lo que es más curioso, ese dinero no se queda en México. Gran parte se lava en el sistema financiero estadounidense. Bancos como HSBC han sido multados por lavar dinero de cárteles. El problema no termina ahí. Los cárteles necesitan armas para proteger su negocio. ¿Y de dónde creen que vienen? El 70% de las armas incautadas en México son fabricadas en Estados Unidos. Rifles de asalto, granadas y pistolas cruzan la frontera como si nada, gracias a la venta desregulada de armas en estados como Texas y Arizona. A la fecha, mientras Estados Unidos presiona a México para combatir el narcotráfico, al mismo tiempo este país no hace lo suficiente para reducir la demanda de drogas, controlar el tráfico de armas o frenar el lavado de dinero. Es un doble discurso que solo beneficia a los cárteles, las farmacéuticas y venta de armas. Este recorrido por algunos de los eventos más oscuros de la historia de Estados Unidos nos deja una lección clara. Nunca debemos de aceptar ciegamente los discursos que justifican atrocidades en nombre del progreso, la seguridad o la ciencia. Vemos un patrón recurrente, la deshumanización de ciertos grupos y la manipulación de la verdad para servir intereses principalmente económicos. Estos eventos no son solo historias, son advertencias. Nos muestran cómo el poder, cuando no se cuestiona, puede llevar a la destrucción de vidas inocentes y a la perpetuación de injusticias. La responsabilidad de no repetir estos errores recae en nosotros. Debemos de estar alerta, cuestionar las narrativas y exigir transparencia y justicia. La historia nos enseña que el silencio y la indiferencia son cómplices de la barbarie. No permitamos que el miedo, el odio o la ignorancia nos lleven a normalizar lo inaceptable. Como sociedad tenemos el poder de aprender del pasado y construir un futuro donde la humanidad prevalezca sobre la crueldad. Si te gustó este video, considera suscribirte y si no, pues no, ¿verdad? Eso fue todo. Bye.